Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 5. El ejercicio sí que se trata de un ejercicio de plano inclinado. Me dice que hay un bloque de 3 kilogramos que está situado en el plano inclinado. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer el esquema de las fuerzas que aparecen en el objeto, como hacemos siempre. Ya sabéis que se lanza, el eje de las X es paralelo al plano inclinado. Por supuesto, el eje de las Y es perpendicular a él. Genial. Bueno, si hemos tomado esto como plano horizontal, pues la fuerza peso va en vertical, es decir, perpendicular. Bien, esta es la fuerza peso. Bien, ya sabéis que lo que tenemos que hacer es descomponer la fuerza peso, las dos fuerzas sobre los dos ejes, lanzando una perpendicular sobre cada uno de los ejes, donde corte. Esto será la fuerza de peso X, y donde corte la fuerza peso en el otro eje, en el eje de las I's, pues será la componente peso Y, del peso. Así que ya tenemos aquí que la descomposición del peso es, esta es la descomposición sobre el eje de las I's, este es el eje Y, esta es la componente peso Y, este es el eje X, pues esta es la componente peso X. Bueno, nos falta poner la normal siempre es perpendicular al plano. La normal y la componente peso Y son siempre iguales. Ahora me dice que tiro con una fuerza paralela al plano. Bueno, pues sí, tiro con una fuerza paralela al plano, voy a tener que dibujar la fuerza aquí, sobre el eje de las X y paralela. Es muy importante que me dice que asciende con velocidad constante, entonces voy a tratar de hacer la fuerza pues igual que la componente peso X, pues todos van a tener que ser iguales, ¿vale? Fuerza paralela. Ya tengo aquí el esquema de las fuerzas. Fuerza peso, la descomposición de esta sobre el plano, la fuerza F horizontal al plano y la normal. Voy a terminar de poner los datos, ¿vale? El cuerpo dice que tiene 3 kilogramos. El plano forma un ángulo de 30 grados, así que alfa es de 30 grados. Ya sabéis que esto es alfa, lo mismo que esto. De esta manera ya sé que la componente P sub X será P por el seno de alfa. P por el seno de alfa, es el cateto opuesto. Y P sub Y será P por el coseno de alfa. P, ¿ves? Es el cateto contiguo al ángulo. Bien. Asciende con velocidad constante durante, dice, 3 metros. O sea, el espacio recorrido va a ser 3 metros. Va a subir con velocidad constante. 3 metros. Bien. Me pide que calcule el trabajo de cada una de las fuerzas que actúan. Bien. Pues lo primero que voy a hacer es que el trabajo realizado por las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento va a ser nulo. Es decir, la normal y la componente P sub Y forman un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Es decir, primero tengo que saber que el trabajo realizado por la normal y el trabajo realizado por la componente P sub Y va a ser 0, puesto que forman un ángulo de 90 grados. El trabajo de estas fuerzas es 0, ya que el ángulo es 90 y el coseno de 90 es 0, ¿vale? Vamos entonces ahora a calcular el trabajo realizado por las otras dos fuerzas que aparecen, que son F y P sub X, ¿vale? Se desprecian los rozamientos, no hay rozamiento. Así que el trabajo realizado por F, pues como siempre, ya que el coseno de 0 es 1, pues es F por R. Así que, ¿cuál es F? Pues F, evidentemente, ya sabemos que si la velocidad es constante,
hemos de aplicar la primera ley de Newton, que por tanto la fuerza tiene que ser igual a la componente P sub X. Y ya vemos que P sub X es P por el seno de alfa. ¿Vale? Si hacemos esto, tanto F como P sub X van a ser M por G por el seno de alfa. Y estos son 14,7 newtons. 14,7 newtons, ¿vale? Así que aquí será eso, F, que es 14,7, por el desplazamiento, que es S, que son 3 metros. Son 44,15 julios. Y el trabajo realizado por la componente P sub X, pues será esa componente P sub X por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma P sub X y el desplazamiento que pasa como con la fuerza de rozamiento, es de 180 grados. Así que el trabajo realizado por esta fuerza será P sub X vale lo mismo que F, o F mejor dicho, vale lo mismo que P sub X, son 14,7 por el desplazamiento, por S que son 3. Es decir, va a valer exactamente igual que el trabajo realizado por F, pero con signo negativo.